Muy buenas. Estamos en un momento crucial de la falta de vigilancia de las fronteras de España, concretamente. Falta de vigilancia porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no son los idóneos para vigilar nuestra frontera. Lo lógico es que fuesen las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército del Aire está vigilando actualmente el espacio aéreo español y por lo tanto por esa misma coherencia debería vigilar la Armada el espacio marítimo y la terrestre el Ejército de tierra. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán en la línea de atrás para el control de pasaportes y el control de la documentación de aquellas personas que reúnan los requisitos, bien de asilo o de lo que fuese, que solicitaran el estar en España. Lo que no se puede consentir es que se jueguen la vida los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como ha sucedido en Barbate, desgraciadamente, desafortunadamente, cuando cumplen la orden de ir con una embarcación inadecuada, que no tienen ni la suficiente dotación, ni material, ni humana, para repeler o intentar controlar a unas narcolanchas que les superaron y de hecho perdieron la vida. Aprovecho para en este instante mandar mi más sincero pésame a los familiares que perdieron en ese lúgubre acto a unos seres queridos. Creo que no se puede estar permitiendo España, en concreto con los medios que tiene en el siglo XXI, seguir perdiendo vidas, arriesgando a esas personas que están formadas por la razón de la sin razón, digamos. Y lo lógico, vuelvo, insisto, es que se doten las fronteras con los medios de las Fuerzas Armadas, que sean las que vigilen en primera línea, y después ya que hagan la documentación y el protocolo que conlleve de la revisión de pasaportes y demás por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si tenemos dos embarcaciones de las Fuerzas Armadas Marítimas para ir a acompañar a una flotilla por la paz, mucho más sensato y coherente y razonable es que la Armada Española esté vigilando las fronteras marítimas, las aguas marítimas que corresponden a España. Entonces creo que, sinceramente, si queremos de verdad ser coherentes, a quien le corresponde las fronteras en primera línea, como en otros grandes países como China y demás, es a las Fuerzas Armadas.